Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl, donde nos hacemos cargo de las noticias más importantes y las comentamos con los actores también importantes de la política. Y quiero pasar a presentar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es alcaldesa de Quinta Normal, fue presidenta del Centro de Alumnas del Liceo número 1 Javiera Carrera, vocera de la Revolución Pingüina en 2006. Karina Delfino, alcaldesa, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por habernos invitado. Tenemos muchos temas que conversar con usted, alcaldesa, pero ¿sabe qué? Quiero partir con el tema de la delincuencia porque francamente es, por cierto, el tema que se toma la agenda todos los días. Desafortunadamente, la última encuesta Academ mostraba, por ejemplo, que el 73% está de acuerdo con usar el 2% constitucional para combatir la delincuencia. Y hay una propuesta también de un grupo de alcaldes que impulsan una suerte de protocolo para que las casas narco sean destinadas a los municipios para convertir estas viviendas en bases de seguridad comunal. Entonces, quiero partir por ahí, alcaldesa. ¿Cómo calificaría usted el escenario actual que se está viviendo en materia de seguridad? Bueno, un escenario súper complicado. Yo creo que efectivamente estamos en una crisis. Nosotros lo vemos acá en Quinta Normal. Quinta Normal lo hablamos con los carabineros. Hace 10 años atrás era una comuna que en general casi no tenía delitos de alta connotación social. Y ahora vemos que ya 10 años después hemos tenido, bueno, homicidios, robos con intimidación, hurto, robo al interior de las casas, que en el fondo son fenómenos que antes nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Tenemos una buena noticia, entre comillas, este año porque bajamos los homicidios del año 2022, que fue muy alto, tuvimos 17 homicidios, al año 2023 que tuvimos 8 homicidios, disminuimos en un 53%, pero siguen existiendo delitos muy violentos como el robo de vehículos, el portonazo, el robo con intimidación sobre todo. Y yo creo que acá en esta crisis de seguridad efectivamente hay que hacer cosas. Y yo creo que lo que se está proponiendo en la comuna de Cerro Navia, pero que estamos varios alcaldes impulsando esta iniciativa, de hecho nos juntamos el 1 de enero a las 10 de la mañana en un punto de prensa y hemos ya tenido reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, bueno, ayer con el fiscal nacional. Yo creo que es algo concreto, que en el fondo son casas que están históricamente asociadas al narco, o sea que todo el mundo sabe que trafican, a las personas se las han llevado detenidas una y otra vez. Finalmente esas casas puedan tener un uso. Nosotros estamos proponiendo que no sea solamente de seguridad, porque hoy día lo que establece la legislación es que sean destinadas a seguridad, pero nosotros estamos proponiendo que haya un cambio en la legislación. O sea, primero que como está la ley hoy día se utilice, por eso la reunión con el fiscal nacional, pero además que haya un cambio en la legislación y que sea más bien un uso genérico, comunitario, que puede ser de deporte, salud, cultura, jardines infantiles, incluso hablábamos ayer, porque hay casas que son gigantes. Entonces, estamos en eso. Yo creo que es una súper buena iniciativa, porque además nos metemos con los recursos. Si finalmente yo creo que hoy día, en el tema del narcotráfico y porte de armas, hay un tema de recursos que yo creo que no nos hemos metido, o sea, las mansiones que están en el barrio alto o en parcelas que están en el sector rural de Santiago, muchas de ellas están en manos de narco y muchas de las casas que están en nuestras poblaciones o barrios también están a manos del narcotráfico. Yo creo que es una súper buena iniciativa y estamos proponiendo cosas para hacer para poder tener un corte en esta crisis finalmente. Alcaldesa, se ha cuestionado el plan Calles sin Violencia. ¿Qué ha pasado con eso? Porque hay algunos expertos que dicen que todavía es muy luego para evaluar, pero el tema es que llevamos semanas, meses, con situaciones todos los días de asesinatos, de delitos muy, muy violentos contra las personas. Entonces la pregunta que uno se hace es si acaso efectivamente este plan está resultando o no, o derechamente ha fracasado. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el plan Calles sin Violencia es un plan que no es mágico. Nosotros tenemos una crisis de carabineros y de hecho hay pocos carabineros. Bueno, tú lo debes saber, pero
el número de carabineros por comuna es un número discrecional, no es un número secreto, es un indicador que se distribuye en los carabineros y en rigor nadie los conoce. ¿Cuánto es? Ahora, uno obviamente habla con ellos, los va a ver, trabajamos juntos todos los días en realidad, y uno se da cuenta que son pocos. O sea, nosotros tenemos, yo diría, menos de 100 carabineros para una comuna que tiene más de 140.000 habitantes, menos de 100 carabineros. O sea, es demasiado poco la cifra de carabineros en la comuna de Quintana Normal. Hemos hecho cosas, sí, hacemos en los S14, que son las patrullas mixtas de carabineros con patrulleros. Nosotros aumentamos nuestra dotación de patrullaje preventivo, ahora tenemos 24/7, antes no teníamos, pero efectivamente hay una baja en las policías y también en la PDI, en el caso de aquellos que investigan, por ejemplo, el microtráfico de droga, el MT0. Son 3, 4 funcionarios de la PDI que investigan además para Quinta Normal y Cerro Navia. Entonces uno dice, obviamente que aquí hay una crisis de la presencia de las policías. Ahora, yo creo que no es solamente las policías, yo creo que también hay elementos hoy día del sistema judicial que hace que cuando los policías hacen su trabajo, pillan a los delincuentes, muchos de esos delincuentes quedan sueltos. Entonces yo igual me pongo en los zapatos de los carabineros que finalmente arriesgan su vida. Hoy día hay una alta cantidad de personas que utilizan armas de fuego para delinquir y que después terminan sueltos en las calles. Y también para las personas, muchas veces las personas denuncian tráfico de droga, se los llevan detenidos y a los 2 o 3 días están sueltos de nuevo. Entonces, yo creo que achacarle toda esta crisis de seguridad que el Plan Calle Sin Violencia, yo creo que es un poco desproporcionado. Ahora, ¿hay que hacer cosas? Sí, o sea, sin duda que hay que hacer cosas. Yo creo que es importante ponerle recursos a inteligencia, a aduanas, a los sistemas preventivos. Yo creo que el Plan Calle Sin Violencia, una de las cosas positivas que tiene es que trae 500 millones para poder invertir en el espacio público. Nosotros lo invertimos, de hecho, en iluminación, pero es insuficiente todavía. Es el... Ya, o sea, lo que usted está diciendo, pero espéreme, lo que está diciendo de alguna manera es que todavía falta tiempo para poder evaluar en su mérito esta estrategia del gobierno para enfrentar la delincuencia en los barrios. O sea, por una parte falta tiempo, pero por otra parte yo creo que el Plan Calle Sin Violencia no va a resolver todo lo que hay que resolver. Y yo creo que no, pues porque no tiene herramientas. O sea, no hay carabineros infinitos que el Plan Calle Sin Violencia pueda replicar. De hecho, por ejemplo, el Plan Calle Sin Violencia en Quinta Normal no establece que hayan más carabineros, sino que lo que hace es que cada ciertos días, en ciertos horarios, se fortalece en el fondo la labor policial. Pero hay una crisis de las policías y lo que necesitamos es más policías, pero también mirar el sistema judicial. Si yo creo que ahí también es importante que se pueda mirar y hacer las reformas necesarias para que no ocurra esto que está pasando, que las personas entran y salen una y otra vez. Lo decía el alcalde Codina ayer, en la reunión que tuvimos con el fiscal nacional, que finalmente cuando uno mira las cifras del STOP, que es una reunión que tenemos una vez al mes con carabineros, todos los alcaldes, muchos de los detenidos son reincidentes, o sea, o están con órdenes de detención vigentes. Entonces efectivamente yo creo que hay que mirar ahí no solamente a los policías. Yo creo que el Plan Calle Sin Violencia a veces se le tilda como que iba a resolver como todo. No es así, pero yo creo que y en ese caso obviamente es insuficiente, pero hay que hacer otras cosas que no involucran el Plan Calle Sin Violencia. Ya, entonces su crítica va también por el lado de una justicia que es demasiado garantista. Yo creo que hay que mirar hoy día cómo está funcionando la justicia y en eso yo creo que estamos muchos de acuerdo. Y por lo mismo, porque yo creo que efectivamente hoy día hay un tema con los menores de edad, o sea que los menores de edad son siendo parte de bandas. Se sabe que hay muchos menores de edad que les pagan una cantidad de recursos por el robo de autos, por ejemplo, y claro, imagínate robar un auto en una noche y que te paguen 400, 500 mil pesos por ese auto, efectivamente que es muy rentable para esa persona, que además son bastante temerarios, o sea, utilizan armas de fuego, y que termina ocurriendo muchas veces, que ocurrió acá en Quinta Normal, que una persona dio muerte a 2 personas menores de edad, o lo que ocurrió hace poco en Peñalolén, que también dieron muerte a una persona menor de edad. Entonces, yo creo que efectivamente hay un tema de la justicia. A veces nos enfocamos mucho en los carabineros, pero yo creo que esta es una cadena. También en sistemas preventivos, finalmente si queremos avanzar una sociedad que sea mucho más estable en términos de seguridad, también hay que potenciar los temas preventivos, el sistema Lazos, por ejemplo, los temas de recuperación de espacios públicos, la iluminación en las calles, los microbasurales, la gente en situación de calle. Yo creo que finalmente todo esto es un sistema que hace que los barrios estén más seguros.
Sí, conversamos hasta ahora con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Claro, alcaldesa, cuando estamos hablando entonces de que aquí hay un problema con los menores de edad, ¿cuál debiera ser porque aquí se han planteado incluso iniciativas de rebajar aún más la edad de responsabilidad penal? Y estamos de acuerdo, ¿no? Que son niños, porque todo, tal como dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, son niños todos los menores de 18 años. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños, ¿no es cierto?, entre los que estamos hablando de chicos de hasta 10 años hasta 17 años, ¿no es cierto? Quiero preguntarle, porque ahí está puesto el foco, son niños que además están bajo el consumo de estupefacientes, de drogas, lo que los hace actuar de manera muy violenta, muy desinhibida y por lo tanto muy dispuestos a ocupar sus armas. ¿Qué se hace con ellos? Yo creo que esa es una excelente reflexión, porque yo creo que nos metemos poco a veces en la reflexión de fondo porque siempre estamos tratando de atacar lo que ocurre con los homicidios, los portonazos, el robo con intimidación, que yo creo que es súper importante en el fondo atacar el momento. O sea, si alguien delinque, efectivamente le tiene que caer todo el peso a la ley, y en ese sentido yo me abro a la discusión de poder rebajar las penas de responsabilidad penal juvenil, por ejemplo. Sin embargo, sí o sí tenemos que hablar de otros temas. Yo creo que en temas de... Mira, yo siempre pongo, por ejemplo, como un ejemplo, una población de acá de Quinta Normal, que nunca la nombro para no estigmatizar, pero es una población que tú te paras y es una población que no tiene belleza, una población que tiene abandonado el espacio público. La cancha es horrible, de hecho ahora la vamos a empezar a reparar por fin. No tiene sede social. En la poca plaza que tiene, son personas que consumen pasta base todo el día y que por lo tanto se produce también ahí un microtráfico de droga con las personas que consumen, van a comprar, etcétera. No hay ninguna entretención para los niños. Yo digo una persona que nace ahí y se cría toda la vida ahí. O sea, se cría entre medio, se forma, crece entre medio de incivilidades y de drogadicción y de uso de armas. Han reventado, allanado, han llevado detenidos 1000 veces a personas en el mismo pasaje, y yo diría que son 2 pasajes. Se escuchan balazos, se escuchan fuegos artificiales, hay personas en situación de calle, y son 2 cuadras. Yo digo, ¿cómo ahí el Estado no se va a meter? Entonces, por una parte, obviamente esas personas que están delinquiendo se las tienen que llevar detenidas, tiene que caerle todo el peso de la ley, pero por otra parte, hay sistemas que hoy día no están funcionando. Mira, no todos los colegios se abren, por ejemplo, de tarde, o sea, en el día ahora, en el verano, para que los niños y niñas puedan asistir. Ahí existen pequeños programas, pero no es para todo. Y yo creo que ahí hay que meterle recursos. Segundo, hay un programa súper, yo creo que es bueno, que hay que potenciarlo, que es el programa 4 a 7, que funciona durante los meses que hay clases, que se abren las escuelas de 4 a 7, que es un programa del CERNAMEJ. Pero resulta que tampoco todas las escuelas tienen ese programa, nosotros tenemos lista de espera. Entonces, ¿qué hacen los niños cuando los papás van a trabajar? Tercero, el sistema Lazo. El sistema Lazo, para que funcione, necesita un adulto responsable. ¿Qué pasa con esos niños que no tienen adulto responsable y andan en la calle? Entonces, yo miraría, ahora viene una reforma importante, se están empezando a conformar las oficinas locales de la niñez, que tienen mucho más recursos, traen más personal, traen más, bueno, de todo, infraestructura, etcétera. Yo tengo una esperanza de que a través de las oficinas locales de la niñez se pueda abordar los problemas de niñez y juventud. Pero es complejo y yo creo que hay que abordarlo de todas esas, finalmente, iniciativas, o sea, desde el colegio, que generar las instancias para que los niños puedan quedarse en el colegio, no anden dando vueltas. En temas de droga, hoy día no hay ningún programa de rehabilitación de drogas del Estado. Es un programa pequeño que se hace al alero de salud mental, pero no hay programas efectivos de rehabilitación, no hay internaciones, por ejemplo, en centros de rehabilitación. O sea, lo único que hay es que si tienes una crisis de adicciones, te llevan al hospital y te internan en el hospital por crisis de salud mental, pero no hay ningún programa de rehabilitación. Y el tema de la droga hoy día está presente, o sea, los jóvenes están consumiendo cada vez más droga, están probando otro tipo de droga, y además sabemos que todo esto del narcotráfico, la droga, viene asociado con temas delictuales también. O sea, también ayer lo hablamos con los alcaldes, pero los niños que andan dando vueltas, no digo que todos, pero muchos de ellos, todos consumidores de droga, andan portando armas y además andan delinquiendo en distintas comunas. Entonces yo creo que eso hay que abordarlo de manera integral, y a veces siento que como que nos enfrascamos mucho en lo que pasa en el día a día, que es importante, pero nadie está hablando de esto de fondo. En el fondo, ¿qué hacemos con estos niños que andan en la calle? Y yo creo que hay varias iniciativas en ese sentido, que son poquitas,
Si tú fijas, son quizás como pequeños detalles, pero que pueden hacer la diferencia. Abrir los colegios de tarde, abrir los colegios en el verano, con talleres deportivos, culturales. Yo creo que eso es importante para poder avanzar en el largo plazo en una sociedad sostenible y segura. Ya, ahora, de todas maneras, en el marco de lo que usted está señalando, usted acaba de decir, me abro la discusión de rebajar la edad penal juvenil. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la discusión a la cual usted está dispuesta a abrirse? Es que yo creo que hoy día vemos que hay jóvenes que son utilizados en bandas de narcotraficantes, que además que utilizan para delinquir. Y yo creo que ese es un fenómeno que nosotros no nos teníamos a la vista hace algunos años atrás. Entonces yo creo que hay que hoy día volver a dar la discusión respecto de menores que están siendo utilizados o que son parte de estas bandas de crimen organizado y que finalmente yo creo que hoy día no lo hemos tomado como desde el punto de vista penal y que es una crítica que siempre está presente en el fondo. Pero yo creo que hay que mirar hoy día las distintas realidades. Ahora, no todos son menores de edad. O sea, nosotros también vemos datos cuando vemos, por ejemplo, los detenidos, las personas que están delinquiendo, no todos son menores de edad, pero muchos de los delitos que son violentos sí se están utilizando menores de edad, como por ejemplo en el robo de vehículo motorizado, que nosotros vemos mucho acá. Ya, pero entonces, para cerrar el punto solamente, el asunto es que usted estaría disponible para rebajar la edad penal más allá de lo que la actual ley establece. Yo creo que hay que dar la discusión. No estoy diciendo que esté de acuerdo completamente, pero yo creo que hay que dar la discusión. Bien, vamos a otro tema, alcaldesa, que tiene mucho que ver también con su pasado, porque usted fue presidenta del Centro de Alumnas del Liceo número 1, Javiera Carrera, fue vocera de la Revolución Pingüina en 2006, y quiero preguntarle cómo ve lo que ha pasado con los resultados de la prueba PAES, pero que básicamente lo que hace estos resultados es simplemente evidenciar esta caída que han mostrado los liceos emblemáticos en niveles muy preocupantes respecto, por ejemplo, al Instituto Nacional. En la misma, el mismo liceo Javiera Carrera donde usted estudió está en el lugar 544 y solo hubo 2 colegios públicos entre los 100 primeros. Para usted, ¿qué fue lo que pasó aquí? Es triste, Mirna, porque yo estudié en un colegio público municipal de Quinta Normal, la escuela E307 República de la India, y después estudié en el Liceo 1 Javiera Carrera. Y yo pude ingresar a la universidad, estudié en la Universidad Católica, Sociología. Yo creo que yo era la única de mi generación que venía con esa trayectoria de escuela pública, municipal. Entonces, es una crisis que viene hace muchos años. De hecho, cuando nosotros la evidenciamos fue precisamente poniendo en el tapete la diferencia finalmente de resultados para, por ejemplo, entrar a la educación superior según dónde tú estudiaste. O sea, las personas que tienen dinero pueden pagar un buen colegio, pueden entrar a una buena universidad. Es triste porque hoy día a mí me toca el otro lado, entre comillas, pero yo hoy día estoy a cargo de una comuna que administra todavía las escuelas y uno ve cómo a los jóvenes les cuesta poder cumplir sus sueños. Yo me junté con algunos estudiantes que sacaron buen resultado en la PAES acá en Quinta Normal y es una realidad súper cruda, súper cruda. O sea, yo creo que uno son temas de infraestructura sin duda. Yo creo que hay un gran debe en temas de infraestructura de baño. O sea, estamos hablando de cosas básicas, sistema eléctrico, que los colegios se llueven, o sea, son cosas muy básicas que los levantamos, imagínate, como demandas en el año 2006. Pero por otro lado también es lo que pasa en el aula. Mira, son varias cosas. Yo creo que uno son la cultura que pasa en los colegios. Muchos de ellos nos decían que habían sido, por ejemplo, fundamental unos tutores que ellos habían tenido de afuera, que le habían hecho creer en ellos mismos, que son tutores de universidad, ellos están en el sistema PASE. Porque finalmente había una cultura en el colegio que como chuta te va a ir mal. Entonces, el sistema PASE ha sido súper fundamental para que ciertos niños puedan entrar a la universidad. Y segundo, es lo que pasa al interior de la escuela. O sea, profesores que tienen altas licencias, muchas veces no tienen clase. Ellos me decían que habían tenido rotativas de profesores de lenguaje y matemática durante todo el año 2022, por ejemplo, muy constante que había tenido no tener clase durante gran parte de ese año. Y esto no estoy hablando de paro, sino que profesores que se retiran, que no se alcanzan a contratar, o sea, temas de burocracia administrativa educativa, yo diría. Y finalmente los resultados son los resultados y hoy día vemos que se siguen reproduciendo las desigualdades. Yo tengo esperanza en que esto pueda cambiar, pero está difícil. Yo creo que
hay que sentarse a hablar en serio sobre esto. Cuando nosotros hablamos de temas de seguridad, la educación también son temas de seguridad. Si finalmente no, los jóvenes no están teniendo oportunidades, muchos de ellos estudian carreras técnicas para entrar a trabajar, no hay oportunidades laborales. Entonces yo creo que hay que fortalecer el sistema educativo en serio, porque siento que cuando se hacen estos movimientos estudiantiles, el 2006, el 2011, surge con mucha fuerza las reformas educacionales, pero después de eso siento que hay como una baja en el debate público, Claro. salvo cuando salen estos resultados, pero aquí hay que echar mano finalmente al sistema educativo. Claro, alcaldesa, pero ¿cuánto de estos resultados también responde, porque por supuesto que esto es multifactorial, pero cuánto también responde a esta idea que han planteado algunos expertos en términos de decir que esto de querer igualar a la fuerza una situación, por ejemplo, emparejar la cancha, si usted quiere, ¿no? Entonces, terminar con la selección, terminar con estos liceos emblemáticos que han sido o fueron en su momento grandes impulsores, ¿no es cierto?, de movilidad social. Y de alguna manera ampliaron la base de una élite que no solo está concentrada en los colegios más caros de Chile, sino que muchos por lo menos de la élite política, provenían, ¿no es cierto?, de estos liceos emblemáticos, y hoy día estamos viendo entonces resultados que muestran que ya esa realidad al menos está muy atrás, muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de las decisiones que se tomaron desde el punto de vista político, decisiones que tienen que ver con planteamientos ideológicos, fueron los que llevaron a estos liceos también a su derrumbe? Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que también es una discusión importante. Yo estudié en el Liceo 1, efectivamente había un proceso de selección que era bien exigente. Y yo creo que era para esos alumnos en realidad sí era una oportunidad poder estudiar en el Liceo 1. Ahora, obviamente que parte de la magia era la selección, era obvio. Si finalmente se seleccionaban a los mejores alumnos de las escuelas municipales que veníamos de barrio, por ejemplo. Entonces, obviamente que ahí era parte de la magia, entre comillas. Yo creo que mira, me gustaría mirar como más las cifras, pero en el fondo yo creo que ¿dónde quedaron como qué pasó hoy día con esos jóvenes? O sea, yo digo como, ¿qué haría yo si estuviera como en el año 2000, que fue cuando me cambié de colegio? Yo no sé qué haría, o sea, no sé qué haría mi familia, no sé a dónde me iría como a estudiar pensando después en entrar a la universidad. Y siento que los colegios emblemáticos eran una oportunidad para esos alumnos que en el fondo venían de esas comunas populares y que venían una oportunidad para poder entrar a la universidad. Ahora, claro, Ahí se equivocaron se equivocaron ahí las autoridades de su momento cuando en la reforma educacional partieron por los colegios subvencionados, algunos dicen debieron haber partido por los colegios públicos, y se equivocaron también en esta idea de emparejar esta cancha, terminando estos colegios finalmente con resultados que, insisto, indican que algo se hizo mal. Porque efectivamente, como usted misma señala, ¿qué haría usted en el año 2000 con la realidad actual? ¿A dónde se iría? No lo sé. O sea, tendría que tener un hijo, pero no, de verdad no sé. Por eso le Yo pregunto, entiendo ¿de quién como es la las razones, responsabilidad? sí, yo entiendo las razones de la reforma educacional cuando se llevó a cabo. Sin embargo, yo creo que efectivamente habían otras. Yo hubiese partido no por haber terminado con la selección. Yo creo que sí, el fin al lucro era importante, pero yo creo que el fin al copago, por ejemplo, yo creo que también fue muy importante. O sea, yo creo que hoy día veo muchos niños y jóvenes que van a colegios que antes no hubiesen podido ir y tienen un fin público. O sea, yo creo que eso también fue importante. Con el fin a la selección yo tengo mis dudas, porque efectivamente yo creo que eran colegios, no tenían, o sea, tenían ese, pero bueno, en el fondo mecanismo que era elegir a los mejores, y si tú haces clase entre los mejores, obviamente te va a ir mejor. ¿Sí? Era algo que estaba aprobado. Ahora, si era necesario terminar con eso en ese momento, yo creo que fue un error. Y te lo digo como lo he conversado con otras personas también que estudiaron en colegios emblemáticos, que vienen de comunas populares, y finalmente uno no sabría lo que haría. O sea, yo trataría de mirar quizás otro colegio, o quizás también me hubiese ido al Liceo 1 sabiendo de que a lo mejor no le va muy bien en la prueba en la PAES, pero es de una decisión súper difícil, súper difícil. Ahora, nosotros tenemos un alumno acá, Quinta Normal, que estudió en Las Tarrias, que sacó 1000, o sea, puntaje máximo, ahora en la PAES. Y tenemos como 4 o 5 alumnos que estudiaron en colegios técnicos que sacaron más de 900 en la PAES. O sea, se puede.
pero no es la generalidad. O sea, efectivamente el promedio está muy por debajo del promedio nacional y está muy por debajo de los colegios que hoy día también se pagan. Entonces, mira, ya no se puede volver atrás. Entonces yo creo que sí, si hubo un error, hoy día hay que tratar de fortalecer la educación pública. Yo lo miro con mucha tristeza, me da mucha pena, y además son muchos los jóvenes que estudian la educación pública. Nosotros hoy día tenemos los colegios llenos, los liceos llenos, no tenemos baja matrícula. Entonces, efectivamente, tenemos que preocuparnos de lo que pasa en el aula. Yo miraría lo que pasa con los profesores, sí. Yo miraría lo que pasa con la cultura escolar en los mismos colegios, de poder, una de las cosas que tenía el Liceo 1, voy a apelar a mi escuela, no voy a apelar en buena, pero una de las cosas que tenía el Liceo 1 y mucho más el Instituto Nacional, era que estaban todo el rato diciéndote, oye, preocúpate, estudia, tienes que entrar a la universidad, estudia lo que tú quieras, sé feliz, pero que te vaya bien en la prueba para que no te frustres. Entonces tenían un sistema competitivo, yo diría que a veces no es muy sano, pero había una cultura en el fondo de poder mirar más allá. En muchos colegios públicos eso no existe. No existe, es como trata de terminar el cuarto medio. Entonces, yo creo que pasa uno por la cultura al interior de las escuelas. Y en segundo lugar, por lo que pasa al interior de las aulas. Yo de verdad lo miraría. Alcaldesa, muy cortito porque se nos acabó el tiempo, pero entonces, ¿qué pasó con ese gran lema de educación pública, gratuita y de calidad? ¿Estamos más lejos que antes? Estamos al debe, sí. Yo no sé si más lejos, pero completamente al debe. Y yo, si tú me preguntaras, o sea, yo sé que hoy día el tema de seguridad es prioridad, pero yo pondría como segundo el tema de la educación, sin duda. O sea, yo creo que es ahí donde se generan los cambios de verdad. Tener un buen sistema educativo donde los niños y niñas puedan aprender, obviamente educar a un joven que viene de una población o que viene de una realidad mucho más difícil, también cuesta más, si también está probado. También está probado que cuando hay mejores herramientas, hay más recursos, se alimentan mejor incluso, también les va mejor en la escuela. Entonces yo creo que hoy día hay que fortalecer el sistema educativo. Mira, lo hablábamos con unos profesores, el currículum es súper estricto. Los niños están con clases de matemática, lenguaje y ciencia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y se potencia súper poco otras habilidades artísticas, culturales, filosóficas, de pensamiento crítico. Yo digo, ¿cómo no flexibilizar un poco el currículum para que se desarrollen estas otras habilidades? Si finalmente está muy probado que la educación no es solamente el lenguaje, matemática y ciencia, sino que es una visión integral, te da más habilidades para la vida. O sea, te da más habilidades para poder enfrentar los desafíos y también, por cierto, dar pruebas difíciles o complejas como la PAES. Entonces yo miraría el sistema educativo chileno y yo creo que hay que poner los recursos, la plata, los esfuerzos, todo para que tengamos una educación mejor, porque siento que vamos, como que no avanzamos, no sé si empeoramos, pero no avanzamos a tener una educación pública igualitaria y gratuita en gran medida sí, pero igualitaria en términos de calidad para todo y todo. Bien, pues alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, expresidenta del Centro de Alumnas del Liceo número 1, Javiera Carrera, vocera además de la Revolución Pingüina en 2006. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Alpampán. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. 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 Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con un delfín de la política que está un poco retirado en las canchas, pero que tuvo, digamos, participaciones clave en la historia política de los últimos ya más de 30 años. Estamos hablando de Osvaldo Andrade, expresidente del PS, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.